¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a la primera emisión de su programa Sindicalismo a nivel federal. En este primer programa trataremos un tema interesante, el valor de los sindicatos en la actualidad. ¿Tienen razón de existir aún? Vamos a la siguiente nota de contexto sindical con nuestro compañero Alan Zamudio. Introducción. Problematización. En México, los sindicatos nacen después de la Revolución Mexicana y se consagran con la Constitución de 1917. Pero fue hasta 1931, con la creación de la Ley Federal del Trabajo, que se dio plena protección a los trabajadores con el derecho de huelga y la libre asociación. Gracias a los sindicatos, se determinó que la jornada laboral no debe exceder las 8 horas diarias, se estipularon días de descanso oficiales y prestaciones que amparan la participación en utilidades, periodos vacacionales pagados y derecho a la seguridad social. En su origen, parecía que los trabajadores gozarían de protección y mejores condiciones laborales, pero no fue así. Con el surgimiento del sindicato petrolero, minero y ferrocarrilero, los cuales eran los tres grandes sindicatos mexicanos, y posteriormente con la creación de la Confederación de Trabajadores de México, ese gran futuro nunca llegó, ya que empezó a responder únicamente a los intereses del partido en el poder, PRI. Con la Confederación de Trabajadores de México también surgieron lo que se le llaman los sindicatos charros, los cuales estaban a favor de las empresas y del gobierno, favoreciendo que los líderes sindicales se mantuvieran por largos periodos, siempre del lado del gobierno. Derivado de lo anterior, empezó a perder el objetivo principal del sindicato, originando que ya no se respetaran los derechos de los trabajadores, y aquellos nuevos sindicatos se iban aliando con el gobierno, traicionando a los sindicalizados. Con las recientes disposiciones en materia sindical, se supone que los sindicatos blancos dejarán de existir. Esos sindicatos se crearon con el único fin de que los empresarios cubrieran dicho requisito, en donde el líder sindical aceptaba todas las condiciones del patrón, lo que origina una paz sindical blanca, sin huelgas ni conflictos obreros, que en muchos casos contribuyen al crecimiento de sus compañías y sus trabajadores, pero en otras muchas ocasiones se aprovechan de los pactos, reduciendo las condiciones laborales y explotando a los empleados sin que el sindicato los proteja. Los sindicatos de Estados Unidos y Europa han presentado una mayor unidad obrera, fortaleciendo esa unión con efectivos resultados fraternales, apoyadas con un alto concepto de solidaridad, auténtica ayuda laboral y económica, que ha llevado a cabo exitosos movimientos gremiales que no solo han podido paralizar la industria, el transporte o el comercio, sino aspectos cruciales de la convivencia humana, como los servicios públicos, lo que ha obligado a buscar soluciones que los impidan o fortalezcan. Con la llegada del Acuerdo de la Libre Asociación de la Organización Internacional de Trabajo y con los acuerdos del nuevo Tratado de Comercio con Estados Unidos y Canadá, México deberá desaparecer a los sindicatos blancos y charros. El nuevo gobierno de López Obrador tiene una gran tarea si de verdad quiere hacer un cambio y avanzar en la protección de los trabajadores. Pregunta de investigación. ¿En la actualidad será el sindicato en la Administración Pública Federal un lastre que empobrece la productividad de sus funciones? Objetivo: analizar los principales problemas que se presentan en el desempeño del personal sindicalizado de la Administración Pública Federal. Hipótesis: los sindicatos son una cuestión paradójica. Por un lado, son necesarios para defender una clase trabajadora vulnerable, y por el otro, pueden convertirse en el peor enemigo de las instituciones, al ser un obstáculo de desarrollo mediante la aceptación de todas las prestaciones de estos. Justificación. Conveniencia. La presente investigación se enfocará en analizar los sindicatos, verificando si todavía subsisten los temas que dieron origen a su creación, con una necesidad de renovación ante los nuevos retos que plantea la globalización, ya que el sindicalismo tiene un papel trascendental en las instituciones, en donde cada vez más es utilizado para obtener beneficios personales. En el ámbito sindical persiste la lógica autoritaria, que supone el control sobre los trabajadores, selección de dirigentes al margen de la mayoría de los representados, negociaciones entre líderes y patrones, a espaldas de la base trabajadora, expulsión de las organizaciones gremiales de trabajadores o activistas disidentes, utilización de cuotas sindicales sin que exista rendición de cuentas. Relevancia social.
El modelo de regulación laboral mexicano, desde mediados de la década de los 30, favoreció a la defensa de los derechos colectivos sobre las libertades individuales. Sin embargo, actualmente, lejos de favorecer los derechos individuales, fomenta el proteccionismo de los trabajadores y por ende frena la productividad laboral en la dependencia. Derivado de lo anterior, las dependencias han optado por la contratación de empleados o trabajadores de confianza, mermando el número de trabajadores de base o sindicalizados, así como las plazas controlables por las agrupaciones sindicales. Aportación metodológica y teórica. Esta investigación no tiene alguna aportación metodológica ni teórica. Gracias, Alan, por tu información. Bueno, pues ya conocimos a fondo los orígenes que han dado pie a los nuevos sindicatos, pero para poder entender más a detalle de la problemática actual y de su existencia, nuestra compañera Stephanie Sánchez nos mencionará el marco teórico. Adelante. Marco teórico. A lo largo de la presente investigación analizaremos, con base en la teoría relacionada con competencias laborales, para poder comprender y dar un marco teórico al proyecto, mencionando que las competencias laborales son el conjunto de conocimientos, habilidades y actitudes verificables que se aplican en el desempeño de una función productiva. Las competencias laborales pueden consistir en motivos, rasgos de carácter, actitudes o valores, contenido de conocimientos y capacidades cognitivas o de conducta. En general, casi cualquier característica particular que se pueda hacer medida de manera fiable y que pueda demostrar que diferencia en forma significativa a los trabajadores que mantienen un desempeño excelente de los regulares o los trabajadores eficaces e ineficaces. Lo anterior es una mención y revisión. No hay más que decir ni que agregar. Gracias, Stephanie, por mencionarnos el marco de referencia. Ahora, ¿podrías mencionarnos la metodología que se utilizó? Les explicaré cómo se llevó a cabo la metodología de nuestra investigación. El tipo de investigación que nos ocupa es de tipo formal, en virtud que se pretende descubrir alguna de las causas que convierten a los sindicatos de ser el apoyo del personal sindicalizado a ser un lastre de las dependencias. Es una investigación de tipo documental, ya que se realizará a través del análisis periodísticos para obtener un acercamiento a los hechos y problemática de los sindicatos. Es una investigación ex post facto, en virtud que se explicará el papel de los sindicatos en las instituciones a través de la opinión de especialistas en la materia. No hay ningún control de variables. Es una investigación de tipo causal, a fin de explicar la relación entre las variables que influyen en la actitud del personal sindicalizado y propician que se convierta en un factor determinante en la productividad de las dependencias. Es una investigación de tipo transversal, ya que la realizamos durante el mes de abril, y es una investigación cualitativa, ya que se analizará de manera cualitativa a través del estudio de caso mediante artículos periodísticos acerca del sindicato en las instituciones. Una vez que definimos nuestra metodología, identificamos nuestra operalización de la variable, la cual consiste en tomar únicamente la variable de desempeño del personal sindicalizado. Aquí tenemos dos dimensiones, actitudes y valores. En actitudes lo definimos como un procedimiento que conduce a un comportamiento en particular y es la realización de la intención o propósito. Aquí nuestro indicador va a ser medir la evaluación de las actitudes sobre evidencias de comportamientos y valoraciones de estas evidencias. Asimismo, evaluar el nivel de contribución para corregir o fortalecer las estrategias y orientación a los recursos. Los valores lo definimos como están orientados a la profesionalización. Su significado se realiza con los requerimientos universales y particulares de la profesión. Aquí vamos a evaluar como indicadores la honestidad, la ética, así como el cumplimiento del código de ética. Posteriormente les voy a mencionar cómo se realizó el procedimiento que llevamos a cabo en nuestra investigación. Primeramente procedimos a realizar una búsqueda exhaustiva de diversos artículos periodísticos en donde se encontrará la opinión de expertos quienes se han acercado a través de diferentes puntos en esta materia. Por mencionar
tenemos la opinión del experto Francisco Hernández Juárez en el artículo Sindicatos a salvar la productividad, publicado por Expansión. Las opiniones de los expertos Gilberto Guevara Niebla, Ernesto Piedra, Wolfi Cotton y Víctor Ortega, que nos dan sus comentarios a través de Expansión en el artículo Sindicatos, lastre de la cultura. Se analizó el artículo Es hora de abrir sindicatos, publicado por El Universal el 24 de octubre de 2018. Y tenemos la opinión de la doctora María López, investigadora del Centro de Estudios Políticos de la Universidad Nacional Autónoma de México, en el artículo denominado Los sindicatos independientes en México son una realidad, paleros y botín de caciques, especialistas. Así como el título El dinosaurio sigue aquí. 43% de los sindicatos pertenece al PRI y 10 familias controlan la mayoría, emitidos ambos artículos por Sin embargo. Tenemos lo informado también por el presidente Andrés Manuel López Obrador a través del título Obrador anuncia a cambio leyes para democratizar sindicatos, emitido por Publimetro. Tenemos también el análisis de la entrevista a la secretaria del Trabajo María Luisa Alcalde con Aristegui Noticias el 15 de abril de 2009 a la 1:58. El video se titula Líderes sindicales tendrán que reconstruir relación con trabajadores. Y por último, se analizó la entrevista realizada a Armando Rosales Torres, secretario general del Sindicato Nacional Democrático de los Trabajadores del Seguro Social, realizada el 15 de marzo del presente año, titulado dicho video Secretaría del Trabajo da toma de nota a Sindicato Democrático del IMSS Líder. Posteriormente que recabamos estos artículos periodísticos, nos dimos a la tarea de analizar e identificar los comentarios emitidos por cada uno de los expertos, a fin de robustecer y aclarar tanto nuestros objetivos, nuestra pregunta de investigación y dar respuesta a nuestra hipótesis. Y ahora nos enlazaremos con nuestro corresponsal Alan, quien nos hablará del análisis de las actitudes y cultura de los sindicatos. Adelante, Alan, te escuchamos. Ahora hablaremos de las actitudes y cultura de los sindicatos. La burocracia sindicalizada que opera en diversas instituciones de México, con el fin de analizar algunas de las esferas de la administración federal, la situación actual y ejemplificar con mayor acercamiento, tomaremos el sector cultura, siendo ejemplo las instituciones como el Instituto Nacional de Bellas Artes, el Instituto Nacional de Antropología e Historia y el Ex Consejo Nacional para la Cultura y las Artes. Es un capital humano que reproduce problemas de inequidad y vicios sindicales, como la herencia de plazas, sin que exista un servicio civil de carrera. Dentro de sus filas es un conjunto de personas imposible de evaluar desde el punto de vista productivo, como si laboraran en empresas donde solo es un pequeño el sector faltista, holgazán y que no desempeña eficientemente su labor, como sucede en todo el sector público. Para Gilberto Guevara Niebla, dirigente estudiantil de 1968, ensayista y promotor del sindicalismo en México, en el artículo publicado por Excelsior denominado Sindicatos, lastre de la cultura, la burocracia reunida en 18 gremios sindicales cuenta con diversas prestaciones, pero su trabajo no se refleja en el apoyo al desarrollo artístico del país, señalan expertos. La burocracia sindicalizada de la cultura se ha convertido en un lastre, una rémora, una red que enreda las polillas de las instituciones, que en muchos casos se han apoderado de las instituciones y ha impedido su funcionamiento. Por su parte, Ernesto Piedras, experto en economía cultural, considera que toda la burocracia cultural, sindicalizada o no, forma parte de un capital humano especializado que debería aprovecharse con la recién creada Secretaría de Cultura, revisando si se necesitará más o menos plazas de acuerdo con sus necesidades. En el tema referente a la herencia de plazas del personal sindicalizado, Ernesto Piedras menciona en dicho artículo, es un problema en muchas esferas de la vida gubernamental. Sí es muy preocupante porque se habla de la cultura como algo especial, pero ha reproducido los mismos vicios sindicales. Como una contrapropuesta a las posturas antes mencionadas, tenemos la opinión de Wolfi Cotton, antropólogo y especialista en legislación cultural, quien asegura que el personal sindicalizado no puede ser evaluado desde el punto de vista productivo, como si fuera una industria.
dado que el quehacer específico de los investigadores, restauradores o custodios de museos. Sin embargo, argumenta que lamenta que últimamente se difunda el mito de que los trabajadores de la cultura sean improductivos o un lastre, por lo que menciona en dicho artículo. Eso es falso. El problema de la no acción laboral no es de la burocracia sindical, sino de toda la administración pública en general. Es cierto, hay un sector que no desempeña eficientemente su labor, pero no es privativo del sector cultural. Asimismo, el abuso de poder que han ejercido algunos líderes sindicales ha creado una imagen distorsionada de las agrupaciones de los trabajadores en México, en detrimento del crecimiento económico. Apoyando lo antes mencionado, tenemos lo expuesto por Francisco Hernández Juárez, secretario general del Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana, quien reconoce que los gremios que no están ligados al sector público y cuyos dirigentes no participan en la política aportan más a la competitividad nacional. Los sindicatos son la agrupación de trabajadores para promover y defender sus intereses, y lo que falla a veces son los dirigentes sindicales, que aprovechan para enriquecerse de las cuotas de los trabajadores, subraya el líder de los telefonistas. Hernández Juárez aclara que el sindicalismo en México no es malo. El gobierno, a través de los dirigentes, controla a los sindicatos y los utiliza como herramientas para controlar a su vez a los trabajadores. 4.2. Sindicatos, influencia positiva o negativa en la productividad de las dependencias. Durante las últimas 3 décadas, los líderes sindicales han emergido entre los principales críticos de la liberación comercial, mientras que la evidencia económica ha puesto en riesgo la capacidad de las instituciones para competir en los mercados globales. El análisis asegura que la cara monopólica de los sindicatos puede verse en sus esfuerzos para elevar salarios y prestaciones a niveles por encima de los del mercado laboral competitivo. Los sindicatos también pueden imponer reglas de trabajo restrictivas y sobrecontratación que reduce la productividad y reprime la innovación. Hay de sindicatos a sindicatos, asegura el director del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado, Luis Fonserrada Pascal, quien asegura que vale la pena defender a los sindicatos que son transparentes, democráticos, en los que no hay robo al patrimonio de los trabajadores, ya que esos sindicatos pueden ayudar a mejorar las condiciones de trabajo en términos del poder adquisitivo, de los salarios, mejores condiciones de salud y bienestar. Fonserrada Pascal advierte que un sindicato que no vea por mejorar la productividad no cumple con su responsabilidad como representante de los factores fundamentales de la producción, argumentando lo siguiente: cualquier sindicato en donde no haya transparencia y se proteja el robo del producto de la empresa, como en el caso de la compañía de luz y fuerza del centro o en muchas secciones de Pemex, debe ser vigilado. La falta de transparencia puede afectar la competitividad de las instituciones al atentar contra los trabajadores. El sindicalismo es la única herramienta que tienen los trabajadores para operar, pero hay que establecer reglas para que sean ellos quienes decidan democráticamente a los actores de la negociación. En opinión de Fonserrada Pascal, la reforma laboral aprobada al final del sexenio pasado no desmantela la estructura con la que hoy opera el mundo laboral, donde la Secretaría del Trabajo y Previsión Social tiene una injerencia determinante en la vida sindical. Por otra parte, hay que distinguir una serie de sindicatos con más autonomía en donde no hay una estructura impuesta, sino que es fruto de un proceso de auscultación de las bases, siendo uno de los más representativos y sindicatos más subordinados, como podría ser el de Pemex, donde se tiene un sindicalismo que, de acuerdo a los intereses de los grupos de las dirigencias, saltan de posiciones de acuerdo a su propia conveniencia. Los dirigentes de estos sindicatos tienen intereses muy sectoriales en la medida de que los toquen sus intereses grupales, como opina el académico investigador Ignacio Medina Núñez. En todos los sindicatos, el gobierno encontrará grupos con los cuales negociar, aunque es necesario analizar qué tipo de resistencia pueden ofrecer las organizaciones de acuerdo a las presiones que tienen por parte de las bases de los trabajadores. El 42% de los sindicatos de trabajadores en México son independientes porque no están afiliados a una federación o confederación. Sin embargo, la independencia sindical va más allá de eso. Requiere de procesos democráticos internos que aseguren la participación de la base laboral, sin influencia de intereses políticos y económicos particulares. Pero en México, estas condiciones rara vez se cumplen y los administradores hacen negocios con los sindicatos. 1 de cada 3 sindicatos en México es independiente, según los registros de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.
Pero las libertades colectivas para organizar sindicatos e individual para afiliarse o no de los trabajadores mexicanos son, en muchos casos, coartadas por la injerencia del grupo de mayoritarios con intereses políticos y económicos. La independencia sindical implica una estructura en que los dirigentes y la base laboral están organizados de tal modo que los beneficios se traduzcan en mejores condiciones de trabajo, a la vez que la productividad se ve incentivada. Así, la independencia sindical es garantía de un contrato colectivo que no responde a intereses privados, sino más bien a intereses colectivos. De acuerdo con Víctor Ortega, abogado del Sindicato Independiente de los Trabajadores del Nacional Monte de Piedad, la independencia de un sindicato parte, en primera instancia, de la falta de pretensiones políticas de los trabajadores y nace, por contrario, del acuerdo colectivo para impulsar a la gente y no para controlarla a través de estructuras corporativas. Es así como hemos llegado a la parte de las conclusiones de la presente investigación, en donde se comprobó la hipótesis planteada acerca de que los sindicatos son un lastre para las dependencias. Asimismo, se alcanzó el objetivo y se contestó la pregunta de investigación en virtud de que en los últimos años el sindicalismo se ha mantenido como una de las instituciones en las que menos confianza tienen los mexicanos, ya que, como se puede evidenciar con los comentarios de los especialistas expuestos en la presente investigación, carecen de transparencia, no representan a los trabajadores ni defienden sus intereses, además de contar con líderes señalados de corrupción y tráfico de influencias. En un país en donde la problemática sindical es el control político en los sindicatos, el punto de partida para subsanar el sistema debiera ser el desmantelamiento de esta estructura fantasma. El camino por el que está optando el gobierno no es el más adecuado, es una réplica de lo mismo que han venido haciendo los gobiernos anteriores, que es intervenir en el movimiento sindical. Los conflictos entre el gobierno y los sindicatos amafiados y corruptos, casi todos provienen de los monopolios del gobierno. Los mexicanos somos prisioneros de todos estos grupos de interés. La libertad económica es incompatible con los actuales sindicatos que componen a nuestro sector laboral, especialmente aquellos que provienen de los monopolios del gobierno como Pemex, Comisión Federal de Electricidad y entidades como el Instituto Mexicano del Seguro Social, lo cual nos demuestra que tanto el poder sindical en México obstaculiza la libertad económica y vuelve a los mexicanos prisioneros de sus privilegios. El poder sindical que impera en México merma la libertad económica y la libertad en general de elegir de los mexicanos. En México, la mayor libertad económica solo se alcanzará con un aparato verdaderamente legislativo que actúe a favor de los intereses del consumidor, nunca a favor de los monopolios del gobierno de intereses privados, que solo genera una casta de líderes sindicales parasitarios que viven a costa de sus agremiados. Hoy se ve muy lejano esto. Y bueno, para terminar con las mafias sindicales es necesario desmantelar a los monopolios gubernamentales. No hacerlo es ir en contra de la libertad económica, que es vital para alcanzar estadios más altos de desarrollo económico, sin que el actual gobierno vuelve una vez más a ceder a los chantajes de líderes sindicales que no son más que grupos buscadores de rentas de sus agremiados. Muchas gracias.